La idea del patriotismo es muy difícil de debatir, porque el hecho de que una persona salga con una bandera a la calle, con una bandera de España constitucionalista, no sé si demuestra científicamente que sea patriótica. Buenas tardes, Andrés. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, que ya no tienes que estar en casa a esta hora, ya puedes salir, que me imagino que lo has aprovechado en el momento, el lunes, ¿no? Cuando hemos entrado en fase uno, que podíamos ya salir todos a la calle, o para ti no ha sido realmente un momento grande después de esas semanas horribles de cárcel. La verdad es que sí coincido en que las semanas han sido bastante horribles, sobre todo cuando había cifras de 900 muertos al día, pero no he coincidido con la alegría primaveral que se ha materializado en terrazas bastante por encima de la capacidad legal establecida y en el ansia de ser libres lo antes posible, porque creo que a diferencia de lo que dice la política nacional supongo que también la internacional, no estamos en una etapa post-pandemia, sino que estamos en una etapa de pandemia. Creo que de los puntos más importantes, de los que menos se ha hablado durante la pandemia, es la alteración fundamental en los patrones culturales de nuestras sociedades, no solo la española, sino cualquier otro tipo de sociedad que ha vivido la pandemia, como el Reino Unido, Estados Unidos o Alemania. Y es el ajuste de la percepción del riesgo. Hasta fechas cercanas al 13 de marzo en España, no había una percepción de riesgo ajustada al peligro que existía. De hecho, veíamos la incidencia del virus como algo propio de una película de mala calidad además, y de sociedades tipo asiáticas que generan este tipo de problemas porque tienen unos hábitos alimenticios con los que no nos identificamos, por decirlo de alguna forma. Pero en estos 2 meses, más de 2 meses, la alteración de la percepción sí se ha producido. No quiere decir que se haya producido para todos por igual, pero después de haber vivido el enorme riesgo de que personas queridas y conocidas hayan muerto, se hayan estado 40 días ingresados en unidades de cuidados intensivos o en el hospital, que muchas personas consideramos que hay unos riesgos para los que tenemos que tomar medidas. Y eso no quiere decir que no amemos la vida, sino todo lo contrario. Entonces ahora sí que estamos en un proceso de transformación y yo diría, igual que la persona que ha perdido una persona querida o una relación querida, estamos en una situación de periodo que nos conduce a la aceptación del nuevo mundo. Y las personas que no estén en ese periodo de aceptación, y ahí bueno, pues podemos hablar de política en España y de polarización, esas personas no están adaptadas todavía para el nuevo mundo y son un perjuicio y una amenaza para los demás. Bueno, creo que por una parte la celebración de los aplausos durante 2 meses ha representado un rito que durante este periodo ha sido muy importante porque ha reflejado cómo se reconocía una gran prioridad en nuestra sociedad como es la prevención y el cuidado de las personas, ¿no? Ese es un aspecto positivo. Habría que ver cuánta profundidad hay en esos aplausos, porque como todo rito, pues no se puede saber exactamente qué parte es automática y qué parte están convencidas. De hecho, los aplausos han desaparecido ahora que ha bajado notablemente el número de muertes. Pero luego, paralelamente a los aplausos, ya desde el principio había caceroladas. Y las caceroladas se producen por distintos motivos. Hay un grado de polarización política en España muy elevado. Eso no se debe al virus, es bastante previo. En el año 2004 se produjeron los atentados del 11 de marzo, en los que murieron casi 200 personas, y el principal partido de la oposición pues permitió de alguna manera que algunas publicaciones sensacionalistas de la prensa llegaran al Parlamento, según las cuales pues, el Partido Socialista podía haber colaborado en la provisión de materiales para la comisión de esos atentados. Ese fue un momento de polarización muy grande. Este momento en el que hay un partido socialista y un partido, no sé si populista o de izquierda, en coalición,
y otros, sobre todo dos partidos, ¿no? De derecha y otro que diríamos de derecha extrema o extrema derecha, haciendo una oposición, pues eso les lleva a una situación de polarización en la que hay unas fuerzas del bien y unas fuerzas del mal, y la irrupción del virus y los errores cometidos por el gobierno se han convertido en materia prima para la oposición, para denunciar una especie de situación de totalitarismo, aprovechando el virus, ¿no? De estado de sitio, en el que se priva a la gente de la libertad de salir y la libertad de abrir el negocio, y por otra parte al gobierno se le da la posibilidad de pintar o dibujar una posición extrema, insolidaria y capaz de todo, incluso de dar un golpe de Estado. Con lo cual, al final, lo que se produce en las polarizaciones son paradojas, porque las polarizaciones benefician a los partidos, a muchos de los partidos polarizados, al partido víctima y al partido agresor, de modo que se produce una especie de intercambio. ¿Hasta qué punto esa polarización no beneficia al gobierno sobre el que se lanzan tantos ataques, o no beneficia a algunos de los partidos que están haciendo desfiles por Madrid? El problema de la polarización es la distracción de la población que sale a hacer caceroladas contra el rey o a hacer caceroladas contra un presidente al que consideran genocida, olvidando pues el problema de que los ERTE no están llegando a la gente, de que el ingreso mínimo vital no es suficiente para mantener un adecuado nivel de vida, de que no tenemos recursos para recursos políticos para exigir. También. No tenemos para ir a bares. Problemas serios que son más difíciles de reflexionar y que se solucionan pues considerando que la derecha es fascista y la izquierda es comunista, cosa que creo que en el presente ya no es como los años 30. Entonces, bueno, tenemos que elegir como personas maduras qué camino queremos seguir, si queremos pensar en que estamos rodeados de monstruos buenos y malos, o si que estamos rodeados de problemas muy graves que requieren de mucho tiempo y mucha reflexión y debate, ¿no? Pero bueno, que parece como un círculo vicioso para España, como sí. Eso de enfrentarse todo el rato y también además en Madrid lo veo que hay barrios de cierto tipo color político. No lo conozco tanto eso de esa politización total de todo es politizado. ¿Cómo puede salir España de esto? Bueno, en primer lugar, yo diría que es una politización muy superficial, una politización de partidos más que de ideas, porque hay un enfrentamiento que se produce porque no gobierna el partido que las personas que protestan quieren que gobierne. Pero ese partido podría llegar y aplicar unas medidas parecidas al gobierno que está aquí ahora. Eso pasó en la década de los 2000 y en la década de los 2010. Como soluciones, desde luego, liberarse de esta polarización sería una de ellas, porque si algo es necesario ahora es la cooperación en torno a una serie de medidas y de decisiones para, por un lado, rescatar a las personas y a los negocios, sobre todo los pequeños y medianos, para que puedan cuanto antes tener una situación normal, y por otro lado, pues destinar inversiones para que España pueda remontar su capacidad productiva, su competitividad, su productividad, después de este shock, ¿no? Y un shock en el que hay grandes empresas muy endeudadas, en el que hay que negociar entre países, no solo entre ciudadanos y empresas, sindicatos, sino que ahora hay otra crispación y otra polarización entre países del norte de la Unión Europea y países del sur de la Unión Europea. Los países del norte tienen un superávit por cuenta corriente porque son más competitivos y exportan más. Exportan precisamente los países del sur, se produce un equilibrio y al mismo tiempo un desequilibrio. ¿Cómo se configuran esas ayudas? ¿A cambio de qué? Todo este debate es muy complicado, pero para este debate hace falta un frente político. Si en España encima hay una derecha dividida contra la izquierda, pues será imposible porque no tenemos ni siquiera una nación que sea capaz de unirse a otras naciones y alcanzar un acuerdo provechoso, ¿no? Entonces, la situación de España políticamente es de extrema debilidad, porque ni siquiera tiene una concepción patriótica de qué objetivos podemos exigir a Bruselas, cuáles son las prioridades, y pese a ello pues se han adoptado decisiones que yo creo que son adecuadas, como son los ERTES, como es el ingreso mínimo vital, que van a permitir que el aterrizaje sea un poco más suave
que si no se hubiesen aprobado, ¿no? Claro, pero no lo veo tan fácil como es ahora la situación, que realmente se acaba ese enfrentamiento. Y quizás yo, como observadora extranjera, y lo he oído también de muchos economistas, la única probabilidad es que realmente hay una coalición entre Ciudadanos y PSOE, que son, no es posible PP y PSOE, pero Ciudadanos es de derecha, pero no tanto de derecha, y podría ser un primer intento encontrar un camino, un nuevo camino, ¿no? Un tercer camino. ¿Tú lo ves también así o...? Es una pregunta difícil porque ahora mismo cualquier cambio político en medio de esta situación de pandemia, mociones de censura o convocatoria de elecciones anticipadas, no es ni mucho menos conveniente. No, no. Lo que sí sería de exigir es que los partidos, o todos los partidos posibles del arco parlamentario, no solo izquierdas, derechas o extremas derechas, sino también partidos nacionalistas, independentistas, partidos que condenaron o abandonaron la violencia hace ya muchos años, es decir, tenemos un abanico muy complejo de partidos, estuvieran dispuestos a apoyar una serie o un conjunto mínimo de decisiones que sirvan para minimizar el daño de lo que estamos pasando. Entre ellas está el ingreso mínimo vital, por ejemplo, insuficiente, pero que puede permitir tener una bolsa de alimentos mínima para que las familias pues, no pasen a una situación de extrema vulnerabilidad. Y además, esto se comenta poco, para mantener un cierto orden en las calles, ¿no? Porque aquellas personas que no tengan para comer al día siguiente pues no pueden responder de la misma manera que el que está cobrando un subsidio de desempleo. Son situaciones que deberían ser vistas como superiores a la izquierda o a la derecha y que exigen de acuerdos fundamentales entre partidos, ¿no? No sé cuál podría ser la mejor combinación, pero sí que se requieren ese tipo de apoyos, por lo menos en un periodo temporal de 2 años en el que se puedan adoptar todas estas decisiones, ¿no? En ese sentido, a lo mejor la derogación de la reforma laboral de la noche a la mañana pues puede ser un poco disruptiva, pero también sería de esperar pues, el apoyo de la mayoría de los partidos pues, para más planes de apoyos a pequeñas y medianas empresas y para ejercer presión, sobre todo en la dimensión europea, para que esas transferencias de las que se está hablando lleguen rápido, porque aquí hay un factor muy importante. En este periodo de extrema incertidumbre, la inversión empresarial está muerta, el consumo está muy tímido y eso provoca una bomba de desempleo, de falta de consumo, de falta de ventas, de cierres, de quiebras y de crisis bancarias. Para evitar eso, ahora mismo tiene que ser el sector público el que, por la vía de creación de empleos, de ayudas o de fomento a la inversión empresarial, hagan que el muerto reviva. El problema es que eso ha pillado a España con un nivel de deuda pública del 100% del PIB, es decir, todo lo que produce lo debe. Ese es otro debate muy importante. Y en este momento, en la zona euro, estamos entre si vamos a recibir ayudas o vamos a recibir unos préstamos condicionados. ¿Y condicionados a qué? Condicionados a reducir el sistema sanitario por la mitad y a establecer un sistema de copago para así exhibir una sanidad moderna. Todos estos debates son muy complejos y va mucho más allá de golpear una olla. Por eso yo creo que se exige ahora mismo una altura política por parte de todos los partidos. Por parte de unos partidos abandonar el sectarismo de derecha e izquierda y por otros pues sumarse a participar y apoyar decisiones que sean contundentes en este sentido, ¿no? Bueno, lo que a mí me parece también que falta un poco de cultura de debate, también en las familias, entre amigos, es que rápidamente la gente se calienta. Cuando yo llegué a España, me acuerdo en el primer bar, el restaurante que estaba, he dicho a mi novio y estaba diciendo, pero ¿por qué todo el mundo está aquí gritando y discutiendo? Y él decía, no, 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 ellos hablan con... Y claro, para mí, el tono, ¿no? El tono con que la gente es como gritar todo el rato, de hacerse entender de manera, eh, no con argumentos, pero con volumen, ¿no? Da la sensación. Y en el Parlamento hemos llegado a un nivel sin tomar partidos, pero es verdad que la derecha se pierde más los papeles y está
yo creo que es un ejemplo muy malo para todo quizás no mucha gente sigue los debates parlamentarios, pero es que es una vergüenza qué imagen se da al pueblo. Yo creo que son debates que están excesivamente instalados en el pasado. Se habla mucho de golpe de Estado, recordando el 23 de febrero de 1981. Se habla mucho de los pactos de la Moncloa, recordando junio del 77. Se habla mucho incluso de la guerra civil. Y eso no ocurre en países, por ejemplo, como Alemania, donde pues, Angela Merkel lleva como primera ministra pues, en coalición ahora con el SPD, antes con los liberales, anteriormente también con el SPD, con una serie de coaliciones y decisiones que han creado pues, una gran capacidad de decisión conjunta, ¿no? De hecho, bueno, pues ha sido AfD el partido crispador, ¿no? Que ha llevado todas las denuncias al Tribunal Constitucional para evitar la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo, ¿no? Es el papel que tiene Alternative für Deutschland, es quizá la paradoja, ¿no? de una política demasiado de consenso, y han visto la oportunidad de romper. Ojalá tuviéramos esa situación en España, donde hemos vivido desde 2014 o 2013 el surgimiento de lo que llamamos la nueva política, que ha producido pues, una serie de partidos muy contestatarios al orden político empresarial existente, y ha cundido el miedo en la gran empresa también, con lo cual cuando ha llegado los representantes, Pablo Iglesias compañía, a la vicepresidencia del gobierno, ya desde 2019, desde antes del virus, ya sí existía un clima de confrontación importante, en el que las empresas temían nacionalizaciones, en el que había plataformas de patronales empresariales que pedían la salida a toda costa del vicepresidente, y muchos dicen ahora que la salida del vicepresidente sería un buen paso para el inicio de la recuperación política, social, económica española, pero al mismo tiempo sería una agresión contra los principios de la democracia, porque este señor está representando muchos millones de personas que le han votado, ¿no? Otra cosa es los errores que pueda cometer en el Parlamento, cuando podría emplear ese tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Pero esta polarización es bastante tradicional en España desde mitad de los años 90, cuando el Partido Popular pues, decidió que no podía echar al presidente Felipe González y empezó a hacer una serie de publicaciones, una serie de periódicos textualmente para derribarlo por otros medios. Entonces tenemos una crispación ahí de 25 años instalada, que en un periodo de confinamiento, pues yo creo que se ha debido de multiplicar por 8, y de ahí el tema de las ollas y de las cucharas y de las cacerolas. Vale, pues aún así, ¿tú crees que todavía hay patriotismo en España o solamente hay nacionalismo? Es que la idea del patriotismo es muy difícil de debatir, porque el hecho de que una persona salga con una bandera a la calle, con una bandera de España constitucionalista, no sé si demuestra científicamente que sea patriótica. El patriotismo también se defiende o se demuestra cuando desde los gobiernos se adoptan decisiones para beneficiar a la patria y a la nación. Y ha habido muchas decisiones en el pasado que no la han beneficiado. No se ha defendido a España, o quizá no se han defendido suficientemente bien los intereses de España en el seno de la Unión Europea, o no se han defendido, cuando se produjo la privatización de muchas empresas como Endesa o como Telefónica, se vendieron, la verdad es que bastante más baratas de lo que se podrían haber vendido. No sé qué nos dice eso sobre el patriotismo de los ministros que acometieron esas privatizaciones y pusieron en la presidencia a personas que no estaban preparadas para dirigir estas empresas en las mejores condiciones. El patriotismo también se defiende en el mantenimiento de los servicios sociales, de las empresas públicas, del estado del bienestar, la persecución de políticas de pleno empleo. Francia y Alemania han tenido mucho más éxito en la lucha contra el desempleo que España, que mantiene niveles en crisis del 23 y 24% de desempleo. A mí no me parece excesivamente patriótico, y eso afecta a todos los partidos que han gobernado, ¿no? Creo que en España tradicionalmente el sacar una bandera a la calle y creerse más español que nadie, aparte de ser exclusivo y excluir al que no lo hace o no necesita hacerlo, demuestra, yo creo que
una cierta anorexia de patriotismo que en realidad supone compromisos mucho mayores. Como si yo tengo una pareja y una pareja amorosa y le demuestro que la quiero a base de una serie de regalos periódicos y ramos de flores y películas y bombones, incluso un coche, ¿no? Pero luego en realidad no la quiero porque en lo que es importante no la escucho o no le digo la verdad. Entonces yo creo que en el patriotismo español pues hay que hacer un estudio para confirmarlo y las decisiones más importantes que se han tomado, como permitir la entrada de fondos de inversión buitres y fondos de inversión gigantescos que se han comprado las empresas y que han comprado edificios que estaban con personas viviendo con alquiler social y los han echado, a mí no me parecen decisiones patrióticas, ¿no? Y todos estamos con la bandera de España, estamos de acuerdo con la bandera de España, pero me parece que forma parte de lo que del género literario del esperpento, lo que se ha vivido con las banderas de España, que por otro lado es totalmente legítimo, ¿no? ¿Qué es para ti patria para ti? Yo me acuerdo en un encuentro con Íñigo Errejón, él decía una vez, para él es la amabilidad de los españoles y que se ayudan entre ellos, da igual qué color tiene uno, que hay poco racismo de verdad en España, yo creo que comparado con otros países. ¿Qué es para ti? ¿Por qué tú quieres? ¿O qué es patria para ti? ¿Por qué quieres España? Pues George Orwell, en su novela Reportaje Homenaje a Cataluña, decía que nunca había visto ser más generoso, ser un ser humano más generoso que el español. Pese a todos los defectos que narra de los españoles en la guerra, en lo que le toca al vivir, ¿no? Que es una guerra civil dentro de la guerra civil entre anarquistas y comunistas dentro de la zona catalana, él ve a los españoles como los seres más generosos del mundo. La capacidad de crear cohesión social entre los españoles es muy grande, la capacidad de solidaridad, de esfuerzo. Yo no tengo una definición de patria, pero yo creo que son una serie de prioridades que nos beneficien a todos, ¿no? Y creo que una cosa es el pueblo español y otra cosa son las dinámicas en las que venimos viviendo desde hace siglos o décadas, ¿no? En las que pues, se ha privado al pueblo de un bienestar y unas posibilidades que merecían. Y eso no es solo culpa de las élites, sino de la mala configuración democrática y la pasividad. Pero creo que eso lo sufren todas las sociedades, ¿no? El problema es que estamos muy por debajo de nuestro potencial, pero si tuviera que destacar algo en España, pues es esa alocada solidaridad, esas explosiones de solidaridad y de júbilo propias de un país mediterráneo con una fuerte influencia católica, para los cuales esa ética del trabajo es muy importante, pero no nos hace creer que por trabajar 14 horas seamos mejores que por trabajar 12 y nos permite una flexibilidad que crea un modo de vida que, bueno, pues ya a la vista de todo está que los europeos quieren venir aquí no solo por el clima, sino por el ambiente que ven. El problema quizá es que la política de las últimas décadas no ha sido la más aceptada y ha estado dominada por una enfermedad que se llama corto plazo. Es decir, tomar decisiones a una serie de tiempo vista que nos supongan votos y ahí han llegado las élites empresariales, pues que han sacado grandes cantidades de dinero con la burbuja inmobiliaria y con una serie de préstamos también pues, propios de una zona euro que se ha configurado de una manera bastante disfuncional, porque al final nos damos cuenta de que todos esos préstamos que nos llegaron y que erróneamente destinamos a inversiones de bajo valor añadido, pues nos venían de países del norte de Europa, pues si nosotros nos habíamos endeudado demasiado, ellos se habían ahorrado demasiado y habían invertido demasiado poco en sus poblaciones, ¿no? Y bueno, yo creo que la historia, como te digo, que no quiero enrollarme, es bastante compleja y no es solo una cuestión de un país, ¿no? Un sistema de relaciones entre países y pasan muchas cosas. ¿Y qué puede España aprender de todo lo que ha pasado? Que ha sido un poco como un experimento para... Yo siempre he pensado que la cultura que más va a cambiar después de todo eso es España. Yo creo que emerge un nuevo contrato social, como decía Rousseau, ¿no?
estos 2 meses y medio, la mayoría de las personas se han quedado en casa y se han protegido para no contagiarse, pero también para no contagiar a otras personas, queridas y no queridas. Es decir, para no contribuir con un grano de arena a que todo fuera peor. Y ese ha sido un contrato social que aquí se ha instalado con bastante fuerza, incluso entre las personas que han salido a protestar con cacerolas. También han participado de ese contrato social. Y ese cambio está por ver la profundidad que va a tener. Cuando en la vida cotidiana de estos últimos días pues disfrutamos de paseos y demás, esto se pone de manifiesto, cómo estamos haciendo un esfuerzo por mantener distancias de seguridad, por respetar el espacio de los demás, y lo que hay detrás es ese contrato social, esa reconfiguración de la percepción del riesgo, según la cual yo tengo un respeto a esto, pero también quiero poner mi grano de arena para que esto no siga así. Entonces, bueno, ese es un efecto que no sabemos la duración que va a tener, pero es uno de los cambios culturales más profundos que estamos viviendo y que va a tener aspectos positivos porque nos va a hacer más fuertes contra otras pandemias, nos va a concienciar quizá más sobre las prioridades que debemos perseguir, pues sanidad, educación, vivienda, y sobre todo en vivienda, que es donde peor estamos, ¿no? Con unos niveles especulativos gigantescos que no se dan en ningún país cercano. Y bueno, todo esto está por ver. Lo que pasa es que el espectáculo de la política del día a día no nos lo permite ver, como una ola gigantesca en la playa que nos impide ver que hay otras olas más pequeñas en las que podemos navegar, pero los titulares, los telediarios y los grandes gritos que se dan en el Parlamento, pues nos están impidiendo ver el cambio social que está produciéndose y el cambio social que está por venir y que tiene muchos aspectos positivos. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Esperamos que nos quedamos un poco con reflexión y no con distracción todo el rato. Quizás también la gente invita a todo esto la gente a reflexionar un poco, que es siempre constructivo, creo que pensamos un poco en lo que ha pasado y cómo queremos salir de todo esto, ¿no? Muchísimas gracias por tu opinión Gracias. y tu visión y bueno, que también para ti sale todo bien. Pues muchas gracias. No sé, lo que has hecho es que has escrito un libro, ¿no? Publicado un libro ahora en el confinamiento, ¿no? No, lo publiqué en junio de 2019, Las redes de poder en España. Va sobre las élites que nos dominan y cómo lo hacen y cómo permitimos que lo hagan. Pero bueno, creo que sigue siendo de bastante aplicación una vez ocurrido lo que ha ocurrido. Vale, bueno, muchísimas gracias y buen fin de semana. Chao. Muchas gracias. Hasta luego.